Ahora vamos a comenzar a ver lo que se conocen como coeficientes de volumen, esencialmente la extinción, la emisión y la función fuente en términos de los coeficientes de Einstein. Vamos a comenzar con la extinción. La extinción monocromática se puede escribir de esta forma, o más bien el coeficiente de extinción monocromática se puede escribir de esta forma, donde vemos claramente la dependencia con los coeficientes de Einstein B. Esencialmente tenemos el caso del coeficiente de L a U, de un término, un nivel de energía más bajo a uno más alto, y de un nivel de energía más alto a un nivel de energía más bajo. Este segundo término esencialmente representa la emisión estimulada o una especie de extinción negativa, una adición de fotones al rayo con el que estamos estudiando. Esto se puede expresar también de esta forma, como lo vemos en la segunda ecuación. Y ahora todo el término entre corchetes representa este término de emisión estimulada y por lo tanto una especie de extinción negativa. Vemos claramente aquí que hay una dependencia de dos funciones de distribución, una que está representada por K y una que está representado por Phi. Recordemos que cuando hacemos, eh, esencialmente cuando suponemos que ambas funciones son idénticas o que básicamente son tenemos líneas lo bastante estrechas como para que no haya variación entre esas dos funciones, podemos escribir entonces una integral total para la expresión del coeficiente de extinción y la podemos escribir de forma simplificada. Integrando como si ambas funciones fueran la misma, nos queda la integral que vemos aquí. Y ahora solo en términos de los coeficientes de Einstein y las densidades o poblaciones de cada uno de los niveles y la energía esencialmente de la frecuencia central que estamos considerando. En general, siempre que veamos cantidades con un subcero, quiere decir que ya es la cantidad integrada. Ya esencialmente hemos integrado sobre la distribución de energía o de frecuencia para la cual estamos considerando. También se puede pensar en el caso del coeficiente de extinción por partícula monocromático. Este va a ser sigma, como ya lo vimos antes cuando describimos por primera vez la extinción. Y en este caso no tiene nunca corrección por emisión inducida, de modo que es el coeficiente de extinción sin corregir, esencialmente. Y por lo tanto depende solo de una transición, de la transición del nivel más bajo al nivel más alto y de una sola distribución de probabilidad. De nuevo lo podemos integrar simplemente y también lo expresamos como nu cero ya que está integrado. Lo integramos sobre la frecuencia y nos queda entonces en términos obviamente de la energía central y del coeficiente el coeficiente de Einstein, pero también lo podemos escribir en lo que se conoce, en términos de lo que se conoce como la fuerza del oscilador o la fuerza del oscilador clásico adimensional, que es esta FLU. Hay una fuerza de oscilador clásico para cada una de las transiciones, como es lógico. Y esa fuerza de oscilador viene por cuestiones históricas. Cuando recién se comenzó a estudiar los procesos cuánticos, se simplificaba o se trataba de modificar perturbativamente esencialmente un oscilador armónico, la fuerza de un oscilador armónico, y después se hacían correcciones fenomenológicas de ese oscilador armónico para tratar de representar las transiciones cuánticas. Por ejemplo, para el caso más simple, la transición del Lyman alfa del hidrógeno, del H1, del hidrógeno neutro, la fuerza del oscilador es del orden de 1. Eso sería el caso más, la resonancia más simple, por ejemplo. Y una vez que lo calculamos en términos numéricos, se puede escribir también de esta forma en términos
por centímetro cúbico cuadrado, perdón, por hertz. También, por supuesto, podemos escribir los coeficientes de Einstein, los coeficientes A en términos de este oscilador armónico, perdón, en términos de la fuerza del oscilador armónico, como vemos aquí. Y vemos que aparece una dependencia esencialmente de la energía de transición, como es lógico, y por supuesto las dependencias de la multiplicidad que hablamos antes, o de los coeficientes, o de los pesos estadísticos, como también se conocen estas coeficientes de multiplicidad o de generación. Y cuando les ponemos, cuando lo expresamos en términos numéricos, también lo podemos expresar de esta forma y vemos que aparece una pareja de valores GL por el FLU o la fuerza del oscilador armónico del nivel L al nivel U multiplicado por el peso estadístico del nivel L. Esta pareja de valores usualmente se conocen también como valores GF y muchas veces aparecen tabulados para poder calcular los coeficientes de Einstein o los coeficientes de extinción, dado que esencialmente nos dan el peso de la distribución de probabilidad esencialmente entre esos dos niveles, ese producto. Así que van a ver en muchas tablas, especialmente en libros clásicos, que van a aparecer estos valores GF en vez de las tablas directamente de los fuerzas de oscilador. Aunque en literatura más reciente, muchas veces sí trae tabulado directamente la fuerza del oscilador o los valores directamente de los coeficientes de Einstein. El caso de la emisión en términos de los coeficientes de Einstein es muy similar al de la extinción. La diferencia obvia es que tenemos la emisión va a estar escrita en términos del coeficiente A de Einstein y obviamente también tenemos que integrarlo sobre la función de distribución phi y va a depender, como en el caso anterior, de la población del nivel U, en este caso del nivel más alto, en lugar del nivel más bajo, como en el caso de la extinción, y va a estar pesado por H nu la energía directamente. Entonces, después de integrarlo, de nuevo aquí el subíndice nu 0 indica que ya hemos integrado sobre la frecuencia. Después de integrarlo nos queda de esta forma, muy similar al caso del coeficiente de extinción, pero más simplificado, dado que no tenemos que incluir la emisión estimulada en este caso. El caso de la función fuente, por supuesto, es más interesante y a la vez más complicado. Como sabemos, la función fuente es el cociente entre emisión y la extinción esencialmente, o emisividad y extinción. Y por lo tanto nos queda en términos de justo lo que acabamos de ver antes, nos queda en términos de el coeficiente de emisividad y en términos del coeficiente de extinción. Pero notamos inmediatamente que tenemos aquí tres funciones de distribución diferentes que hemos visto en los diferentes casos. Tenemos una función de distribución psi, dependiente de la frecuencia, que nos da la función de distribución para el caso de una línea de emisión o el perfil, si se quiere, de la línea, el coeficiente de extinción phi, que cumple la misma función para el caso de la extinción, y el coeficiente perdón, la función de distribución chi, que es la distribución de probabilidad para el caso de la emisión estimulada. Entonces, como vimos antes, tenemos, para simplificar toda esta situación, tenemos que considerar las relaciones entre los diferentes coeficientes de Einstein que ya vimos antes y entonces podemos escribir la función fuente en términos de estos cocientes de los diferentes términos de los diferentes coeficientes de Einstein. Y por supuesto, el punto es que nos queda en términos de cocientes también de funciones de distribución, además de cocientes de poblaciones de los niveles.
Y después podemos escribir todo esto también en términos de este término que ya vemos que se va pareciendo mucho a una distribución planquiana y nos va a quedar en términos de este cociente entre dos funciones de distribución, este otro cociente entre dos funciones de distribución y los cocientes entre las poblaciones de los niveles y los coeficientes estadísticos de los niveles. Ahora bien, como vimos antes, hay una suposición que podemos hacer que es válida en muchos casos, que básicamente es suponer que las tres funciones de distribución son idénticas, al menos en una línea lo bastante estrecha. Esa suposición se conoce también como redistribución completa y esto es válido en muchos casos, como decíamos antes, cuando hacemos balance estadístico detallado. Y si hacemos eso, podemos simplificar la ecuación anterior de la función fuente a la que tenemos aquí al final. Y en ese caso vemos que lo que ocurre evidentemente es que los cocientes entre las distintas funciones de distribución se simplifican a uno y vemos de nuevo que tenemos esta expresión que casi nos indica que tenemos una distribución de una distribución planquiana. Y esto llega a ocurrir al final, podemos simplificar a una distribución planquiana cuando las poblaciones entre el cociente de las poblaciones entre los diferentes niveles, entre el nivel L y el nivel U, siguen una distribución de Boltzmann, lo cual se cumple bajo condiciones de equilibrio termodinámico local. Y es en ese caso específico la función fuente queda simplificada completamente a una planquiana. Esto es cuando eh, este cociente NL sobre NU está, digamos, en condiciones de equilibrio termodinámico local. Es por eso que es muy importante el equilibrio termodinámico local, porque simplifica sobremanera el cálculo de la función fuente. Y como ya vimos antes, la función fuente es fundamental para entender la formación de líneas de absorción y emisión. Y como vimos en un ejemplo anterior, en general en las atmósferas de las estrellas se cumple esta condición de equilibrio termodinámico local, salvo excepciones, por ejemplo en la corona no se cumple ya esta distribución, no se cumple este caso, pero en muchos casos se llega a cumplir, así que es muy importante estudiar el caso de equilibrio termodinámico local. Bueno, con esto terminamos la sección de transiciones de línea y enseguida vamos a ver transiciones del continuo, esencialmente fenómenos de ligado libre, como se conocen también.